invitarte a abrir la palabra de Dios en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos 12 y 13 solamente. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Bueno, antes de leerla, estaba ya a punto de comenzar a leer, pero antes de leerla, este es un texto que cuando lo meditaba, lo revisaba esta semana, trajo cierta memoria y cierta melancolía a mi vida, porque este fue el texto que yo prediqué hace 18 años y un mes, el último domingo de estar en la iglesia donde yo estuve en Estados Unidos por muchos años y donde serví como ancianos, 8 o 9 años, y ese domingo ya me despedía de la iglesia, me despedía también del país donde había estado por todos esos años. Y mi corazón estaba cargado emocionalmente, pero yo quería un texto que representara a la carga de mi corazón para las ovejas que yo dejaba atrás, por así decirlo, como líder de aquella, como uno de los líderes de aquella iglesia. Y recuerdo predicar la palabra y hacer algo en una iglesia más pequeña que esta, ¿verdad? Pues era acostumbrado que al final el pastor bajaba o el predicador bajaba y caminaba por un pasillo así central como este, pero más corto. Y yo recordaba caminar por el pasillo con lágrimas en mis mejillas después de haber predicado este texto y ver gente que también tenía lágrimas en sus mejillas sabiendo que nos despedíamos. Una iglesia en la que yo no he vuelto a estar en 18 años. Y este fue el texto, con la única diferencia que en aquella ocasión yo prediqué del versículo 12 al 22, y hoy solamente vamos a estar predicando el versículo 12 y 13, pero el próximo domingo y el próximo domingo que me toque, ese sería el texto que yo estuve cubriendo en una sola ocasión. Y con eso yo quiero que tú leas conmigo un texto que yo le pido al Espíritu de Dios que use en la vida de esta congregación. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivir en paz los unos con los otros. Con este pasaje nosotros abordamos o arribamos a la recta final de esta primera carta a la iglesia que estaba o que se reunía en Tesalónica. Y en estos últimos versículos el apóstol Pablo da una serie de instrucciones acerca de diferentes temas. Y lo hace de una manera similar a como solían cerrar las cartas en la antigüedad, con instrucciones cortas acerca de temas diversos que se habían quedado fuera a lo largo de la carta. Y esta es una de esas instrucciones en esta porción final. Nosotros no tenemos evidencia de que hubiera problemas en la relación pastor-ovejas en la iglesia de los tesalonicenses, aunque sí hubo evidencia de esa división en la iglesia de los corintios. Pero la división, debido a la inmadurez de la iglesia en Corinto, no fue el caso en esta iglesia de Tesalónica. Los conflictos que se vieron en aquella iglesia, nosotros no leemos nada acerca de ellos en esta iglesia. Y los conflictos son muy humanos y son muy frecuentes, pero el hecho de que algo sea humano y frecuente no dice que nosotros debiéramos acostumbrarnos a algo que es pecaminoso, porque en el acostumbramiento nosotros pecamos de la misma manera acerca de aquella cosa a la cual nosotros ya nos hemos desensibilizado. Esta iglesia caminó bien, Pablo reconoce eso. Pablo reconoce eso de manera muy clara en el capítulo 4, versículo 1, cuando él les dice a estos hermanos: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, paréntesis, como de hecho ya andáis,
así abundéis en ello más y más. Esta fue una iglesia que se preocupó por su santificación, fue una iglesia que se ocupó de agradar a nuestro Dios. Es una iglesia que en su escala de santificación estaba más allá que lo que la iglesia de Corintio pudo haber hecho o pudo haber testificado. Y Pablo reconoce eso de manera repetitiva. Él lo hace en el capítulo 1, versículo 2, 3, 6, 8, 9, 10. Pablo hace eso en el capítulo 2, versículo 13, 17, 19, 20. Pablo hace eso en el capítulo 3, versículos 6, 8, 9. De manera que una y otra vez Pablo anima, aplaude, felicita, si pudiéramos decir, honra a los hermanos de esta iglesia por la manera como se estaban conduciendo. Y sin embargo, esta iglesia todavía necesitaba instrucciones al igual que cualquier otra iglesia. Algunas de las instrucciones que pasamos son correctivas, otras son preventivas. Y ciertamente las instrucciones preventivas siempre son mejores que la correctiva. La vacuna siempre es mejor que la medicina. Y en este caso, Pablo está instruyendo a la iglesia que estaba caminando bien a que hiciera ciertas cosas de manera que pudieran continuar caminando bien. Y es interesante porque del versículo 12 al versículo 22, en apenas 11 versículos, Pablo usa 15 imperativos. Y eso me recordaba un almuerzo que tuvimos el viernes pasado, los pastores de esta iglesia, con el autor Jerry Bridges. Algunos de ustedes lo conocen por algunos de los libros que ha escrito. Uno de ellos es En pos de la santidad, La gracia transformadora, un libro que yo le comentaba a él mismo que en la década de los 90 le dio vuelta a mi vida junto con otro libro más acerca de la gracia y una serie de circunstancias donde está Dios cuando la vida duele, otro de sus libros. Y este hombre de 85 años de edad que aún no quiere retirarse y que trabaja arduamente para el Señor nos comentaba, nos decía que lamentaba que en la iglesia de hoy, en medio del énfasis que se ha hecho sobre la gracia, la cual es bíblica, pero se ha hecho a expensa de olvidar los mandatos morales. Y recordaba eso porque aquí hay 15 de ellos en 11 versículos. Y él decía entonces que la gracia no hace innecesario mis esfuerzos, sino que la gracia hace eficiente mis esfuerzos. En otras palabras, la gracia motiva mis esfuerzos, la gracia sostiene mis esfuerzos y la gracia hace que mis esfuerzos sean eficientes, que funcionen. Y él nos decía, yo llamo a eso responsabilidad dependiente. En otras palabras, es una responsabilidad humana obedecer los imperativos de la palabra, pero es algo que tú tienes que hacer dependiendo del Espíritu de Dios. Y menciono eso porque al redactar mi mensaje recordaba esas palabras de este autor Jerry Bridges. Y veía entonces cómo en esta carta, a partir del capítulo 4, versículo 1 hasta el final, la retórica, el tono de la carta es uno de exhortación y por tanto los imperativos abundan y sobre todo en estos últimos versículos que vamos a estar leyendo o exponiendo en los próximos domingos. El último de esos imperativos aparece en el versículo 27, el penúltimo versículo de esta carta, y dice: os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Sin embargo, una de las traducciones más literales aún dice: les ordeno que esta carta se lea a todos los hermanos. La versión en inglés conocida como ESV dice: los pongo bajo juramento de que lean esta carta a todos los hermanos. Y Pablo lo hacía no solamente por la autoridad apostólica que había sido delegada sobre él, sino por la responsabilidad que Dios había colocado sobre él como líder de la iglesia. Y estas exhortaciones van dirigidas a las ovejas para con sus líderes, pero en el próximo mensaje las exhortaciones van dirigidas a los líderes para con sus ovejas.
De manera que Dios entiende que es una de las funciones de la iglesia, la proclamación de la gloria de Dios, pero es otra de las funciones de esa iglesia el exhibir en su caminar la misma gloria. Y no hay mejor forma de exhibir esa gloria de Dios que manteniendo la unidad del Espíritu que ya Él nos dio. De hecho, nosotros tenemos un mandato en Efesios 4 que nos llama a preservar la unidad del Espíritu. Yo no creo la unidad, Dios nos dio la unidad en su Espíritu, pero es mi responsabilidad contribuir a la preservación de dicha unidad. Algo que hoy en día se hace un poco más difícil. En general, estoy hablando no necesariamente de nuestra iglesia, pero de la iglesia de nuestros días. Y yo escuchaba al doctor Al Mohler en esta semana decir que uno de los problemas de nuestra generación es justamente el énfasis que hemos hecho en la autonomía personal, donde cada persona se cree estar en independencia de los demás para ejercer su propia voluntad. Y él está hablando del mal que afecta a la sociedad en general y que por tanto afecta también a la iglesia de hoy en día. Se hace mucho más difícil bajo ese espíritu de autonomía personal el someterse a la autoridad de los líderes espirituales, y eso entonces nos regresa al jardín del Edén, donde la primera criatura humana rehusó en el último momento someterse aún a la autoridad de su creador, lo cual inició todo el caos en medio del cual nosotros vivimos hoy. Por ese énfasis, ese cuestionamiento a la autoridad espiritual o a la autoridad en general, yo debía decir, comenzó a partir de la década de 1960, donde la generación de los hippies hizo un valor el hecho de cuestionar la autoridad. Los eslogans abundaban en esa década que decía cuestiona la autoridad, y obviamente eso afectó la autoridad de la palabra y afectó la autoridad de todo el mundo, incluyendo padres, maestros, pastores, autoridades civiles. Fue penoso ver hace unos días atrás a una autoridad oficial actual en un juicio comerse al fiscal de la nación en palabras en frente del juez, que permaneció en completo silencio. Eso lo hace la desensibilización a lo que es el respeto por la autoridad. Con eso yo quiero leerte otra vez, de otra traducción, el texto de hoy. Esta traducción es conocida como la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción considerada muy buena, muy fiel, pero con un lenguaje un tanto más práctico, sin variar el contenido de la palabra. Escucha el texto otra vez. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Notemos el lenguaje fraternal del apóstol Pablo, amados hermanos. Esto no representa una amonestación, esto representa una exhortación, un estímulo. Amados hermanos, hermanos es una palabra común en el vocabulario de Pablo. En esta carta solamente aparece 16 veces y del versículo 12 hasta el final de la carta aparece 5 veces. Y esa frase, amados hermanos, introduce un nuevo tema. Es como cuando tú estás hablando y en medio de la conversación tú quieres variar en otra dirección. Tú dices, pero hermano, déjame decirte también. Y hay como un giro. Eso es exactamente lo que Pablo hace no solamente en esta carta, sino en muchas de sus cartas. Y lo que él hace básicamente es que él les da una instrucción en estos 2 versículos, una sola, y luego le da las razones para esa instrucción. Le da el sostenimiento, la explicación, el por qué esta instrucción es buena, es válida, es importante. Escúchala otra vez, escucha la instrucción. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis
a los que con diligencia trabajan entre vosotros. La palabra que la versión de las Américas traduce como reconozcáis, literalmente significa conocer, pero los lingüistas, muchos de ellos opinan que en el contexto en que esto está siendo usado, la mejor traducción sería que honren, y esa es la razón por la que la Nueva Traducción Viviente usa esa palabra, honren a los que trabajan arduamente entre vosotros. Esa es una instrucción un tanto extraña en nuestra generación, en el siglo XXI, porque es una generación que no ve la honra de las personas como un valor, incluyendo la iglesia de nuestros días. Y yo quise hacer un ejercicio para ver qué tanto la palabra de Dios habla o no habla acerca de la necesidad de honrar a otros, y yo me quedé boquiabierto con el énfasis extraordinario que la palabra hace acerca de la necesidad de honrar a otros. Yo no quiero cansarte, pero yo quiero simplemente darte algunas ilustraciones del Nuevo Testamento. En Efesios 6, versículos 2 y 3 se nos manda a honrar padre y madre. En Romanos 13, 7 se nos ordena honrar a quien honra merecen. En 1 Corintios 12, 26 se nos instruye a regocijarnos con aquel hermano que es honrado. No es solamente que nos gocemos con él, o que nos gocemos con el que se goza, sino que nos gocemos con aquel hermano que está siendo honrado. En 1 Timoteo 5, 17 se nos dice que los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor. En Filipenses 2:29 el apóstol Pablo habla bien de Timoteo y dice que debemos honrar a aquellos que son como él. En Timoteo 6:1 se les ordena a los esclavos a honrar a sus amos. Es increíble el número de veces que la honra es ordenada en diferentes tipos de relaciones. En 1 de Pedro 2:17 se nos dice que debemos honrar, escucha, a todos, y en especial al rey, la figura de autoridad. En 1 de Pedro 3:7 se nos manda a honrar a nuestras esposas. Y eso es solamente una muestra de un solo testamento del énfasis que Dios hace en la necesidad de honrar a personas. La palabra traducida como reconozcáis en nuestra traducción de la Biblia de las Américas, que como ya mencioné, otros entienden que debiera ser traducida como honrar. Y entonces Pablo nos dice a quiénes honrar en estos dos versículos. Y esa identificación del grupo al mismo tiempo nos dice por qué honrarlos. Honrar a los que con diligencia trabajan entre vosotros. La realidad es, hermano, que a nosotros se nos dificulta honrar a otros. Y una de las razones primeras, quizá la razón primera, es nuestro propio orgullo. Yo quise escudriñar la palabra y a la vez escudriñar mi vida. Yo creo que es una buena cosa cuando tú escudriñas la palabra, escudriñar tu vida, porque tú puedes ver en tu propia vida muchas veces lo que la palabra te señala. Y escudriñando mi propia vida en el pasado hasta el presente, pude realmente percatarme que ciertamente el orgullo es el primer obstáculo para honrar al otro, que aquellas personas que han cultivado humildad no tienen ninguna dificultad en hacerlo, y eso yo lo he visto en otras personas. Y una de las maneras como yo descubrí que ciertamente el orgullo es esa primera piedra de tropiezo en nosotros para honrar a otros, es que a todos nosotros, escucha que estoy diciendo a todos nosotros, no a ustedes o a mí, a todos nosotros se nos hace mucho más fácil reconocer a otros que está fuera de nuestro círculo que a alguien que está dentro de nuestro mismo círculo. Si tú lo piensas bien, te darás cuenta que se nos hace mucho más fácil reconocer, honrar y aplaudir a alguien que no pertenece a mi círculo. Jesús lo dijo de otra manera, y dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Sus hermanos no creían en él, ¿cómo voy a creer en él? Creció conmigo.
Yo he oído personas decir, yo no puedo creer en tal pastor porque él se crió conmigo, como si eso tuviera algo que ver con la posición que ahora ese pastor pudiera ocupar. Natanael lo dijo en sus propias palabras, algo bueno puede salir de Nazaret, de donde nosotros somos. Y nosotros lo decimos de esta manera, aquí en este país nada sirve. ¿Por qué te ríes? Porque es verdad. Porque es verdad que lo decimos, yo no quise decir que es verdad que nada sirve. Que es verdad que lo decimos, eso muestra el corazón humano, aquello que es nuestro, que es común, que pertenece a mi círculo, yo no lo veo como digno de honra, no solamente por la familiaridad que tengo con eso, con él o con ella, sino también porque reconocer el honor que tengo, que debo darle a otro, implica como si le estuviera concediendo algo de superioridad sobre mí, y como está tan cerca, eso no es algo que yo quisiera reconocer, pero en realidad no implica reconocer ninguna superioridad del otro sobre nosotros. De hecho, descubrí, si pudiera así decirlo, que el honrar a otro es una señal de madurez. Por las veces como Dios lo ordena en su palabra, por el énfasis que Él hace, y decir cosas como esta pudiera llevarme o llevarnos a pensar, esto es un mensaje difícil para un pastor predicar, pero la realidad es que si quieres ser fiel a la palabra y estás y reconoces el llamado que la palabra nos hace de predicar todo el consejo de Dios, entonces tenemos que predicar todos los pasajes que vienen a nuestro encuentro. Y este pasaje estaba ahí en esta semana cuando yo abrí la Biblia, porque era el pasaje que nos tocaba. Ahora, ciertamente, en nuestra humanidad nosotros somos capaces de distorsionar la honra como somos capaces de distorsionar cualquier otra cosa. Nosotros podemos distorsionar la ley, convertirnos en legalistas, podemos distorsionar la gracia y convertirnos en libertinos, podemos distorsionar la honra y convertirla en lisonja. Eso es una gran verdad. Pero lo cierto es que yo tengo que obedecer los imperativos de la palabra. A veces nosotros excusamos nuestra falta de honra hacia otro y decimos, bueno, que hay que tener mucho cuidado porque eso lo puede volver orgulloso. Y eso es verdad. Pero la última vez que yo chequeé la Biblia para mí mismo, recuerdo que a mí no me dieron la potestad de mantener al otro humilde. Que eso es un derecho del Espíritu de Dios, que Dios sabe hacerlo y créeme que Él sabe hacerlo. Yo puedo dar testimonio de eso. Dios sabe cómo humillarnos y Él se reserva el derecho para Él solo. Otras veces nosotros vemos a los nuestros ser honrados y no nos atrevemos a gozarnos con Él. No nos atrevemos a gozarnos con Él y de hecho nos volvemos sospechosos de ese otro y decimos, eso sí le gusta a Él. ¿Por qué nos reímos? Porque es verdad. Pero la palabra nos dice en 1 Corintios 12:26, no solamente que lloremos con los que lloran, sino que nos gocemos con aquel que es honrado. Algo hace la honra en las relaciones humanas según Dios. Ciertamente en nuestra humanidad podemos convertir la honra en lisonja, pero la lisonja no es honrar al otro. Escucha una de las definiciones encontradas en uno de los diccionarios acerca de lisonja, adulación interesada, hay un interés en la lisonja, en la honra no hay interés, que se hace a una persona para ganar su voluntad u otra cosa, la honra no tiene nada que ver con eso. El apóstol Pablo nos llama a honrar a aquellos que trabajan arduamente entre vosotros. La traducción de las Américas dice diligentemente, pero de nuevo lingüistas opinan que esta palabra pudiera perfectamente ser traducida como arduamente hasta el punto de llegar a estar exhausto. Y no sé cuántos de ustedes se percatan de cuál es el trabajo
de un pastor, y ahora no estoy hablando del pastor titular de ninguna iglesia, sino de cualquier pastor en el desarrollo responsable de sus funciones. Los pastores necesitamos enseñar la palabra, necesitamos aconsejar las ovejas, necesitamos orar por ellas, defender la verdad, visitar a los enfermos, casar a los que se enamoran, por si no lo sabían, enterrar a los que mueren, consolar a aquellos que han perdido a sus familiares, estudiar continuamente la palabra y otras cosas para mantenerse creciendo, para ayudar a la congregación a crecer, conocer sus tiempos y las circunstancias, reconciliar a los irreconciliados, amonestar a los que requieren corrección, animar a la congregación, confrontar el pecado y muchas otras cosas que el tiempo no nos daría para definir. Es un trabajo arduo, es un trabajo capaz de cansar a cualquiera, es un trabajo que puede ser extenuante. Entre las cosas que pueden extenuar en el trabajo pastoral hay una carga física, hay una carga emocional y hay una carga espiritual. Y en cuanto a la carga espiritual se refiere, hay cosas en el mundo espiritual no tangibles, no visibles, pero que son reales y que pueden ser extenuantes. Yo daba de testimonio, y lo doy de testimonio porque inmediatamente después te voy a pedir que haga algo. Yo daba de testimonio al primer grupo de la mañana que las últimas 2 semanas para mí han sido quizás de las 2 semanas más difíciles de todo mi ministerio, sin que nada humanamente visible haya ocurrido mal. Pero la intensidad de la batalla espiritual, como yo lo entiendo, fue tal que yo le pedía a Dios que levantara personas que oraran por mí. Habían ya algunos orando por mí y Dios ha sido tan fiel que literalmente Dios levantó gente aún fuera del país que me escribió sin conocer absolutamente nada y me preguntó, ¿qué está pasando? Yo quiero orar por ti. Y al final del primer culto recibí un mensaje de alguien en una iglesia que me decía, quiero que sepas, por la razón que sea, que esta iglesia pasó un tiempo considerable orando por tu persona. La iglesia ni siquiera de este país es. Pero hay una carga física, hay una carga emocional, hay una carga espiritual, hay decepciones, hay incomprensiones. Hay falta de apoyo moral en ocasiones que quizás sea una de las cosas más drenantes para una persona. En muchos casos que no es el nuestro, gracias a Dios, es la carga económica, no es el caso nuestro. Hay quejas, hay acusaciones en ocasiones, hay falta de aprecio, hay divisiones. No estoy hablando necesariamente en IBI, estoy hablando de la condición del trabajo pastoral. Hay expectativas que nosotros mismos nos imponemos, algunas reales, otras irreales. Nuestros propios orgullos, celos, envidias, temores, inseguridades, todas esas cosas contribuyen a la fatiga del pastor, que es un ser humano al igual que cualquier otro. Las irreconciliaciones. Esa es la razón por la que el Espíritu de Dios, hablando por medio de Pablo, cuando nos habla a honrar a esos que os dirigen, dicen que trabajan arduamente, y luego dice que os dirigen en el Señor y os instruyen. Esa frase, en el Señor, es clave. La razón no es que ellos son superiores, la razón es que ellos están haciendo un trabajo en el Señor que ha sido delegado por el mismo Señor. Y que es un trabajo que tiene sus propias cargas, es un paquete que viene cargado de muchas cosas. Honrar a aquellos que trabajan arduamente entre vosotros, que os dirigen. Esa frase que os dirigen tiene que ver con el ejercicio de la autoridad, algo también que es contrario a la naturaleza humana, y eso es el sometimiento a la autoridad que otros tienen, incluso cuando esta es delegada por Dios, y muchas veces entonces tenemos nuestras propias justificaciones para rebelarnos y explicar nuestras insubordinaciones. Así es la naturaleza
humano. Pero Dios nos manda, Dios que es el que merece toda honra, nos manda a honrar. Dios que es el que merece y que tiene toda autoridad, nos manda a someternos a autoridades, a nuestros padres, a las autoridades civiles, a nuestros pastores, a aquellas que son esposas que se sometan a sus esposos, a aquellos que son siervos a sus amos, y así sucesivamente. Dios sabe que hay una salud y hay una gloria de su autoridad que es demostrada a través de la sumisión. El autor de la carta a los Hebreos, que pudo haber sido Pablo, pero quizás no fue Pablo. No sabemos con certidumbre quién escribió la carta a los Hebreos. Algunos postulan que fue Apolos, otros que fue Pablo, y a la verdad que al final no tenemos certidumbre. Pero 20 años después que esta carta se escribiera, se escribe más o menos 20 años después, se escribe una carta a otra congregación y esta carta se llama a los Hebreos. Y en esa carta, escucha, hay una instrucción muy similar a la instrucción del apóstol Pablo para con los tesalonicenses. Escucha el versículo 17 del capítulo 13. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Nota el por qué ahora. El por qué no es porque ellos son superiores, ni se han ganado el cielo, sino porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Más claro de ahí el Espíritu de Dios no pudo haberlo revelado. 4 instrucciones en un solo versículo. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obviamente dar excluye en algo que sea pecaminoso, pero fuera de ahí hay una instrucción. La razón, ellos velan por vuestras almas, ellos tienen que dar cuenta. Yo no sé cómo será eso, pero llegará el día en que tendremos que rendir cuenta por vuestras almas. Número 3, si eres oveja, permite que tu membresía en el redil traiga gozo a tus pastores, que ellos puedan ejercer su pastorado con gozo, porque de ellos no hacerlo, número 4, ese pastorado con gozo, entonces ellos lo harán quejándose y eso no será de provecho para vosotros. 4 instrucciones, 4 verdades en un solo versículo de por qué la oveja debiera hacer ciertas cosas para con sus líderes. Nota que una de las razones para honrar a esos líderes en el texto de hoy es que ellos os dirigen en el Señor. Esa es la clave o la frase clave. De manera que cuando tú lo honras, tú no estás honrando tanto la persona humana, sino el llamado del Señor. Ellos laboran y os dirigen en el Señor. Tú estás honrando mayormente la posición que Dios le ha otorgado, que Dios ha delegado, y por eso le honras. Hay otra razón. Según ese texto del versículo 2, es que ellos os instruyen. Y tú lees eso y pasa por alto eso y dices, sí, claro, ellos enseñan la palabra, pero no puedes ir tan rápido al rumiar la palabra. Tienes que detenerte porque la instrucción de esa palabra va acompañada de una serie de cosas. De una serie de cosas que el pastor necesita cultivar, y ese cultivo, aunque lo tiene que hacer en dependencia de Dios, él tiene que hacer un esfuerzo para cultivar esas cosas si él quiere ser un expositor de la palabra. Y la primera cosa que él tiene que cultivar es dependencia de Dios. Y eso no es un aspecto místico, eso es un aspecto práctico. Luego él tiene que cultivar humildad y sabiduría, integridad. No lo hacemos todo esto bien, pero tenemos que cultivarlo. Él tiene que cultivar el estudio intenso de la palabra para manejarla con precisión. Él tiene que cultivar mansedumbre y amor ágape y paciencia y perseverancia. Y tiene que perdonar a aquellos que caen y tienes que perdonar a aquellos que pecan, y tienen que perdonar a aquellos, sobre todo aquellos que pecan contra ti como pastor.
De manera que el llamado de honrar a aquellos que os trabajan arduamente, que os dirigen y que os instruyen, tienes que entender todo el paquete que se esconde detrás de todo eso para que puedas entender mejor las instrucciones, no de Pablo, del Espíritu de Dios que escribió a través del apóstol Pablo. Eso fomenta la santidad y el caminar santo de las relaciones en las iglesias, y ese caminar santo de las relaciones en las iglesias no solamente proclama, sino que refleja parte de la gloria que Dios quiere ver reflejada en la novia de su Hijo. Hasta ahí lo que el versículo 12 tenía que decirnos. Nos queda un versículo, el versículo 13. En el versículo 13 Pablo va a decir básicamente lo mismo con otras palabras que nos ayudan a entender un poco más de lo que necesito y me toca hacer. Y que los tengáis en muy alta estima, versículo 13, con amor por causa de su trabajo. Vivir en paz los unos con los otros. Ahora Pablo nos llama a tenerlo en alta estima. Algunos lingüistas opinan que eso debiera ser traducido como en la más alta estima. Y que debo hacerlo con amor o en amor, dependiendo de la traducción. Se supone que el amor es la base de toda relación. En este caso, de la relación oveja-pastor, pastor-oveja, el amor debe ser también aquello que sustenta esa relación. Porque la falta de amor es la causa de la impaciencia con los demás. Es la causa de palabras hirientes. Es la causa de los sarcasmos. Es la causa del egoísmo que no permite que yo comparta mi tiempo y mi espacio con otros. La falta de amor es la causa de los resentimientos, de las irreconciliaciones, de los prejuicios y de los juicios. El apóstol Pablo está diciendo, tú tienes que tenerlos en alta estima, en amor, con amor. Porque imagínate que honremos al otro, honremos a los líderes diciéndote, bueno, imagínate, no me queda de otra. O que digamos, bueno, si eso es lo que Dios dice, uno tiene que someterse a la voluntad del Señor, pero bueno. Eso no es honrarlo en amor ni con amor. Dios quiere que ame a aquellos que te dirigen, que te instruyen, que te dirigen, que tienen cuidado y responsabilidad sobre ti. Y pensando entonces en eso, reflexionaba y me preguntaba si en la palabra había ejemplos de eso. Y creo que hay más de uno, pero yo creo que donde tú mejor ves esto es en la relación de Pablo con un grupo de personas y un grupo de ancianos de la iglesia de Éfeso. Él los manda a llamar para reunirse en la ciudad de Mileto porque no podía llegar hasta allá. Y tiene una serie de instrucciones acerca de cómo ejercer el cuidado pastoral, pero tiene que despedirse al final. Y entonces en el capítulo 20 del libro de los Hechos, a partir del versículo 36, nosotros leemos lo siguiente. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y comenzaron a llorar desconsoladamente. Y abrazando a Pablo le besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Esta gente no solamente se sometió a las instrucciones de Pablo, esta gente amó a Pablo. Y cuando él se despide de ellos no solamente lloran, ellos lloran desconsoladamente. Ellos no solamente lo abrazan, ellos lo besan. Ellos no solamente lo besan, ellos le acompañan hasta el barco, hasta poder despedirlo. Ellos le amaron. Y no simplemente se sometieron a sus direcciones. Pudiéramos decir, bueno, pastor, pero que era muy fácil amar a Pablo. Puede ser. Pero ¿sabes qué es lo que la palabra dice?
Si solo amas a los que te aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito? Si solamente ama a los Pablos. Nota una vez más el énfasis que Dios hace, que los tengáis en muy alta estima o en la más alta estima con amor, coma, escucha la razón. No por ser Pablo, por causa de su trabajo. Yo hablé de esto más arriba de forma detallada. Apacentar ovejas es un trabajo delicado, es un trabajo peligroso, es un privilegio, es una alta responsabilidad, pero no sé cuántos de ustedes entienden cuán peligroso ese trabajo es. Es un trabajo altamente delicado de cuidar de ovejas por las cuales Cristo pagó con sangre. Serio. Es un trabajo de alto riesgo. Es un trabajo con múltiples tentaciones de diferentes naturalezas. Es un trabajo que puede llevar frecuentemente al agotamiento físico, emocional y espiritual. Es un trabajo parecido al trabajo del bombero, que va en rescate de la víctima y en ocasiones en su rescate él pierde su vida. Es un trabajo que requiere de mucha dependencia de Dios, pero es a la vez un trabajo que está sometido a las presiones de las necesidades, la mayoría o muchas reales de las ovejas. Y lo que ocurre es que tu relación y dependencia con Dios es lo prioritario, pero las necesidades y demandas de las ovejas es lo urgente y lamentablemente es muy frecuente que lo urgente tome el lugar de lo prioritario y cuando eso ocurre frecuentemente eso termina derrumbando la vida del pastor. En su buena intención. Es un trabajo de alto riesgo. Tenerlo en alta estima, con amor, a causa de su trabajo. Finalmente el texto de hoy termina con un llamado a vivir en paz los unos con los otros. La paz es el resultado de la unidad. Y la unidad es la ausencia de guerras y divisiones entre los seres humanos. Pero para nosotros vivir en paz y vivir en unidad, nosotros vamos a tener que amarnos, perdonarnos, soportarnos con ese mismo ánimo. Soportar al otro no es, ay, qué bueno, yo sí te soporto. Es difícil, pero yo tengo que soportarte en amor y tú a mí. Tenemos que honrarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que creernos y dejar de ser tan sospechosos el uno del otro. Tenemos que humillarnos. Recuerda que el texto de 1 Corintios 13 dice qué cosa, que el amor todo lo cree. Tenemos que creernos y dejar de sospechar. Tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer a los que trabajan arduamente entre nosotros, que os dirigen y que os instruyen. Tenemos que amar de manera especial a nuestros líderes y los líderes de manera incondicional a sus ovejas. Todo eso requiere el mantener, el cultivar la paz. La paz es un concepto vital en la palabra de Dios. Esa palabra aparece no menos de 400 veces en ambos testamentos. El lenguaje hebreo, la palabra es shalom, pero shalom en el hebreo no es simplemente la ausencia de conflictos. Shalom es todo el bienestar que puede llegar a ser disfrutado por una persona, de tal manera que cuando una persona judía despedía a otra persona y le decía shalom, no le estaba diciendo que te vaya bien con tu esposa. Estaba deseando todo el bienestar material, físico, emocional, espiritual que Dios pudiera traer sobre él. Shalom. La ausencia de conflictos y la ausencia de paz es parte de shalom. En el hebreo la palabra es otra, es eirene. Aparecen 26 de 27 de las 27 cartas del Nuevo Testamento. Esa es la palabra para paz.
Es un concepto vital en la palabra de Dios, porque ciertamente la paz entre el hombre y Dios, entre el hombre Adán y Dios, se interrumpió justamente cuando él decidió no someterse más a su autoridad, y desde entonces no ha habido paz entre los hombres. En el Sermón del Monte, Cristo dijo: bienaventurados aquellos que procuran la paz. Bienaventurados aquellos que procuran la paz. El verbo traducido ahí como procurar es un verbo de acción, que requiere que yo haga algo. No es algo pasivo, no es algo que ocurre con los brazos cruzados. En el griego, la palabra, según historiadores griegos de la antigüedad, dice que esa palabra, procurar, en ese contexto de procurar la paz, hacía referencia a ciertos embajadores que eran enviados por una nación para ir y hacer la paz con otra nación, de tal manera que Cristo nos está diciendo que nosotros somos esos embajadores que debemos procurar la paz entre los hombres. Primero la paz del hombre con Dios, pero esa paz del hombre con Dios es la que permite que haya paz entre los hombres. En ese sentido, el primer embajador fue Cristo, que vino a reconciliarnos con Dios. Pero cuando Cristo vino a procurar la paz, bienaventurados los que procuran la paz, cuando Cristo vino a procurar la paz entre Dios y el hombre, Él tuvo que hacer algo. Él tuvo que sacrificarse, y en su sacrificio Cristo abandonó el cielo, Cristo dejó su posición, Cristo se encarnó, se humilló, predicó a favor de la paz con Dios, oró por esa paz, sangró por la paz entre el hombre y Dios, pagó con sangre por esa paz y murió por esa paz. Pero es esa primera paz entre Dios y el hombre que permite vivir en paz unos con otros. Y la manera de honrar precisamente la paz establecida entre el hombre y Dios es nosotros demostrando paz entre nosotros por medio de la gracia que nos visitó en primer lugar. Y así proclamamos su gracia sobre nosotros. Pero para nosotros vivir en paz, Pablo dice vivir en paz los unos con los otros, vamos a tener que renunciar y vamos a tener que hacer sacrificios. Y vamos a tener que dejar a un lado nuestras concepciones y nuestras preferencias y nuestros deseos y nuestros anhelos, justo como Cristo lo hizo. El autor del libro de Hebreos, al cual ya aludí, una carta escrita unos 20 años después que esta, en 12:14 nos recuerda y nos dice: buscad la paz con todos. Y Pablo nos dice en el versículo 3 al final: vivir en paz los unos con los otros. No con aquellos que nos caen bien, no con aquellos que son como yo, con todos. Vimos lo que significa esa paz. Yo tengo que hacer algo para vivir en paz. Pero escucha la bienaventuranza. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra traducida como hijos ahí es una palabra que hace referencia al carácter de la persona. De tal forma que Cristo nos está diciendo que bienaventurados y bendecidos son aquellos que procuran la paz, porque cuando ellos hacen eso ponen en evidencia que ciertamente ellos son hijos de Dios, y el procurar esta paz es parte de esa evidencia. De la misma manera que el Hijo, el unigénito, procuró la paz entre Dios y el hombre, ahora aquellos que han sido reconciliados con Dios en la demostración de la imagen de Cristo formada en ellos, van a ser pacificadores que procuran la paz entre los hombres. Por eso serán llamados de esa manera. No sé cuántos recuerdan, pero cuando Cristo hizo su entrada al mundo, escucha cuál fue el mensaje. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Esa es su entrada. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en quien Él se complace. Y cuando Cristo iba a salir de este mundo, Él dijo algo similar. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
Él entra con un anuncio de paz, Él sale con un anuncio de paz, vivir en paz los unos con los otros. Cristo oró por la paz, no solamente entre Dios y el hombre, sino entre los hombres. Murió por la paz entre Dios y el hombre, pagó por la paz entre Dios y el hombre. Y ahora, si nosotros queremos desplegar su gloria de todas las maneras posibles, una de las formas de hacer eso es mostrando la esencia del carácter del Hijo de Dios, que es un pacificador y busca y procura la paz, y Él es bendecido y bienaventurado porque Él exhibe la imagen de Cristo en Él. Wow. ¿No quieres vivir de esa manera? ¿No quieres? ¿No quieres que nos honremos unos a otros? ¿Que nos amemos unos a otros? ¿Que nos perdonemos unos a otros? ¿Que nos animemos, que nos fortalezcamos unos a otros? ¿No quieres ser un siervo que muestre la imagen de Cristo tallada en él? Que nos permita entonces vivir en paz y esa vivencia en paz pueda hablar al mundo de que realmente Cristo vive en nosotros. ¿No quiere ser un siervo para su gloria? ¿No quiere honrar a los que trabajan arduamente entre vosotros? Que os dirigen, que os instruyen. Amén. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a acabar de una manera distinta. Si tú eres diácono, diaconisa, diriges un grupo pequeño, si tú eres pastor, anciano, esposa de pastor, que dicho sea de paso, marzo es el mes reconocido para honrar a las esposas de pastores y se me olvidó decirlo esta mañana. Ya se está acabando. Porque no me enteré antes. Pero me enteré antes de que acabara. De manera que si tú eres esposa de pastor, yo quiero pedirte junto con los pastores, los diáconos, las diaconisas, y si tú estás sirviendo en cualquier capacidad, diriges un grupo, diriges niños, diriges jóvenes, yo quiero que te pongas de pie. Yo quiero verte de aquí. En cualquier capacidad que estés sirviendo. Si cantas en el grupo de adoración, tienes un grupo, enseña a niños, dirige, trabaja en cualquiera de los ministerios en una capacidad u otra. Okay. Yo me voy a quedar aquí arriba, porque yo quiero pedirte que haga algo que tú haces conmigo todos los domingos. Pero eso no tiene que hacerlo conmigo hoy. Pero yo quiero que tú lo hagas con ellos. Aquellos que están a su alrededor, yo quiero que tú te pares y vayas donde uno de ellos y le diga cuánto le aprecias, o le ama, o valora su trabajo, o le dé gracias por el trabajo que realiza, o le dé gracias por lo que Cristo puso en él, o que le pueda decir, doy gracias a Dios por darme, gracias a ti, por darme lo que Dios te dio a ti, cualquiera de esas cosas. Ve ahora y hazlo. Dile a tu hermano lo que le aprecia, lo que le amas, cómo valora su trabajo, cómo valora lo que hace, cómo valora su servicio, lo que te ha entregado, las horas que te ha dado, a alguien que tú no se lo hayas dicho nunca. Dile, hermano, perdóname que no te lo había dicho, pero te valoro, te aprecio, te amo. Aprecio lo que haces por la iglesia, aprecio lo que haces por mis hijos, lo que haces por nosotros como parejas, si vas a un grupo de parejas. Gracias por ayudarnos a sentar al pueblo de Dios todos los días, todos los domingos. Gracias por ser un siervo aquí entre nosotros. Gracias por servir en seguridad. Gracias por servir, ayudarnos a parquear los carros. Gracias por ayudarnos a limpiar el templo, a organizar las sillas. No importa, aprecia el trabajo del otro para que nosotros podamos mostrar la obra de Cristo en nosotros y que tú puedas ser un siervo para su gloria. ¿No quieres? Si tú quieres serlo, lo vamos a cantar ahora. Que Dios nos ayude ahora a celebrar el espíritu y la actitud de Cristo, que dejó su gloria, se encarnó, se humilló, fue a la cruz y murió por nosotros. Que Dios te bendiga, hermano.
Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.